Hoy es miércoles 15 de junio eh, del año 2022. Vamos a dividir la clase en varias partes. Bueno, primero que nada, pues, eh, hay que entender que nosotros vamos a trabajar varios documentos, ¿no? Creo que el primer documento que vamos a trabajar, y lo vamos a poner acá, una letra un poquito grande, es una encuesta. Perdón, es un mapa un poquito más pequeña. Mapa de investigación. ¿Ok? Ese es el primer documento que vamos a trabajar. Bueno, primero, no, vamos a ponerlo mejor en orden. Primero definimos el tema. El tema de investigación. Investigación. Ese tema, ustedes ya lo eligieron al libre albedrío de los temas que yo ya les seleccioné. Y pues ese tema ya se abordó. Paso número 1. Okay, el paso número 2 que sigue ahora, pues, es el tema bueno, ya tenemos eso, entonces vamos a definir lo que es una mapa de investigación. ¿Ok? Mapa de investigación. Entonces, ya este mapa de investigación, pues ya tienen un formato para hacer este mapa, es bien sencillo. No se ocupa mayor ciencia para esto, pero es como un sondeo muy a grandes rasgos de cómo vamos a hacer el abordaje. Entonces, para eso es, ¿verdad? Para tener como una idea muy general de cómo podemos hacer este abordaje precisamente pues del contenido que vamos a tocar. Esa es pues básicamente la función del mapa de investigación. Luego, después de esto, pues vamos a hacer lo que es una matriz de congruencia, ¿no? Que en la matriz de congruencia pues se define básicamente varios temas muy importantes que son, por ejemplo, las variables que vamos a trabajar, objetivo general y específico. Vamos a definir claramente el problema que nosotros visualizamos con el tema de investigación, ¿verdad? Claramente, eso es fuentes de investigación que nosotros vamos a definir. Cuando yo digo fuentes de investigación, pueden ser links, pueden ser entrevistas, grupos focales, puede ser entrevistas estructuradas, no estructuradas, puede ser experimento, puede ser la misma observación. Hay varios métodos que nosotros podemos usar precisamente para ir definiendo pues, las fuentes de investigación, ¿eh? Igual uno puede hacer una inferencia estadística basado en información de datos abiertos que ofrecen organismos nacionales e internacionales sobre la temática, siempre y cuando eso esté de acuerdo con la temática que vamos a abordar. Luego, una vez que uno define ya estos dos puntos, o sea, el tema de investigación, que este tema ya lo abordamos, uno ya define la matriz de congruencia, pues lo que sigue es definir entonces un protocolo. Un protocolo de investigación. ¿Ok? Este protocolo de investigación pues tiene varios puntos bastante importantes. Entre ellos tenemos, por ejemplo, un marco teórico, como varios temitas que aquí que son importantes verlos en el marco teórico, un marco legal, también exponemos claramente un cronograma de investigación, por ejemplo, ponerle fechas, esto se hace con un diagrama de Gantt. Exponemos claramente un presupuesto que vamos a tener para hacer esta investigación. ¿Qué más? Marco legal, marco teórico. Definimos claramente también, bueno, conceptos que hemos visto, por ejemplo, las fuentes de investigación, pero un poco más detalladito, fuentes de investigación. Definimos claramente también lo que es una hipótesis, o sea,
Una hipótesis, por ejemplo, cuando se comete un crimen. Cuando se comete un crimen, las autoridades pueden tener una hipótesis sobre cuál es el motivo de la muerte de una persona. Uno puede tener varias hipótesis. La misma población puede tener varias hipótesis. Pero ¿cómo uno va a llegar a la verdad de esto? ¿Cómo creen que uno puede llegar a la verdad? Porque al final uno puede tener varias hipótesis, pero ¿cómo uno llega a la verdad? Si alguien me quiere apoyar en esto. Hola, hola. Voluntarios. Planteamiento. Investigando. Recabando datos, sí. Recabando datos, ajá, ¿qué más? O sea, ¿qué más? ¿Cómo un juez puede decir que es cierto o no es cierto? ¿Cómo llega hacia esa conclusión? Por las pruebas, Lick. Por las pruebas, exacto. Entonces, si las pruebas son contundentes, pues rechazamos la hipótesis de la fiscalía o de la defensa y pues le damos la razón ya sea, llámese a la defensa o a la fiscalía, no sé, ¿verdad? Pero eso claramente se define mediante ¿qué? Mediante las evidencias, ¿no? Las evidencias que se van desolviendo en el caso. Uno puede como población tener varias hipótesis. No, es que este era ladrón, no, es que este era esto, no era lo otro. Pero al final, si no hay evidencias, ¿verdad? Que demuestren lo que uno está diciendo, entonces queda una simple suposición. Y eso es totalmente descartado. Entonces, hacia eso vamos. Planteamos una hipótesis y de las hipótesis pues derivan varias cosas. Por ejemplo, en las hipótesis tenemos una hipótesis nula, ¿ok? Y una hipótesis alternativa, o sea, ya hipótesis 1, o puede tener uno una serie de hipótesis, por ejemplo, hipótesis 2, hipótesis 3, no importa. Ustedes como investigadores pueden definir una hipótesis nula y varias alternativas y no hay ningún problema. Por ejemplo, en una investigación de los niños en una zona rural no usan computadora porque no quieren. Eso puede ser una hipótesis. Pero una hipótesis alternativa es porque no tienen luz, o porque no tienen el mismo dispositivo, o porque no tienen internet. Entonces, hay varias hipótesis, o pueden ser un mix, o puede ser que simplemente el papá no tenga, prefiera poner al niño a trabajar en vez de mandarlo a la escuela. Pero como uno puede tener es que ellos no estudian porque son vagos. ¿Cómo uno va a llegar a esa deducción? Entonces, uno tiene que analizar el panorama para poder entender eso. Entonces, ¿cómo uno llega a esa conclusión? Bueno, con las evidencias. Entonces, les puse un pequeño ejemplo. Después de esto, ¿qué sigue? Bueno, después de esto, lo que sigue es plantear claramente lo que es un artículo. Ese es el paso que sigue. Cuando uno plantea lo que es un artículo, entonces, este artículo que van a hacer ustedes es de tipo académico. Y pues, en ese artículo se mantiene la misma estructura. Este artículo que debe de contener, bueno, primero que nada, este artículo debe de respetar el formato que se les da. Cuando yo hablo de formato, yo hablo de fuente, hablo de tamaño de letra, hablo de márgenes, hablo también de, espérenme que no veo aquí, márgenes, hablo de interlineado. Eso, estoy hablando de forma.
Pero también estoy hablando de interlineado. Aparte de eso, a- aparte del formato, pues un artículo debe respetar lo que es otro tema que es muy importante, es la norma APA. En este caso yo ya le di la APA 7, ¿va? Entonces debe respetar la APA 7. Segundo, aparte de la APA 7, bueno, en el APA 7 ya hablamos del tema del plagio. Esto ya se los demostré, lo primero que yo hago al momento de revisar cualquier documento que ustedes me mandan es si tiene plagio, ¿va? Si tiene plagio no lo reviso. Y es aceptable que usted copie un documento, ¿verdad? De un libro, pero tiene que citar, ¿va? No puede decir que es suyo, porque está llevando ese crédito de una persona que se sudó, como dicen, se sudó esa investigación y usted está diciendo que es suya. Entonces, eso es una mentira. Parte de la APA, pues, va encaminada hacia eso. El otro tema es, bueno, el artículo debe de esbozar claramente, ¿verdad? Bueno, precisamente la investigación que ustedes han hecho. Entonces, uno puede parafrasear, ¿verdad? Parafrasear la investigación. Eh, puede parafrasear la investigación, o sea, dar como un relato. Se recomienda citar, usted puede citar, ya les dije, libros, entrevistas que ustedes hicieron, encuestas, ¿verdad? ¿Cuál otros les mencioné? Bueno, si hacen experimentos, los pueden hacer, no hay ningún problema. Experimentos, grupos focales, entrevistas, encuestas. Las entrevistas pueden ser de tipo estructuradas, no estructuradas, estructuradas, no estructuradas. ¿Qué más? Experimentos, grupos focales. Ah, también ahí está el tema de la observación, que usted observa un fenómeno y saca su deducción, o sea, está bien, pues. Entonces, usted va parafraseando, contando un relato y al final de todo esto, pues, llegamos a lo que es una conclusión, ¿verdad? En esa conclusión y usted da unas recomendaciones, ¿no? Eso sería como la parte ya final de esto. Entonces, al final uno da unas conclusiones. Después de que uno hace todo este esquema, uno da unas conclusiones y unas recomendaciones, que esta es la parte como más toral, ¿verdad? O sea, las conclusiones y las recomendaciones es como lo más importante, o sea, lo más relevante que usted encontró, ¿verdad? A veces se le da mucha importancia al contenido, pero Dios mío, cuando uno lee las conclusiones uno se pone todo triste, ¿no? Porque pareciera como que no investigaron nada. Entonces, básicamente es eso. ¿Estamos claros del esquema de trabajo que vamos a seguir, compañeros y compañeras? Sí, Sí, Este es el esquema. Nosotros vamos ahorita por este paso, ¿bien? Este es como, por así decirlo, el paso 1 que estamos haciendo nosotros ahorita en este momento. Paso número 1. Luego, después de esto, sigue el paso número 2 y así sucesivamente, ¿no? Claro, esto lo vamos haciendo por etapas. Yo no es que lo estoy apresurando a hacer todo, simplemente que vamos pedacito por pedacito. Entonces, ya tenemos definido, ahora vamos con el mapa de investigación. Dentro de esto, pues, es importante que definamos claramente en este mapa de investigación. Voy a dejar de compartir. Bueno, el formato. Entonces, ya quedamos bien claros con las entregas. El mapa de investigación, pues, es para este 19 de junio. El 19 de junio cae este domingo. La matriz de congruencia, pues, quiero ver cómo se desenvuelve con ese mapa de investigación. No lo hagan a la carrera, háganlo bien pensado.
y sepan qué poner. Porque cuando lo hacen a la carrera, los voy a fallar, ¿verdad? Eso está más que claro. Entonces, el mapa de investigación, claramente, si aquí está, es un formato ya establecido. Entonces, les pido que por favor lo respeten el formato y traten de colocar la información como compete, ¿verdad? Entonces, también les puse una guía, ¿verdad? Para que ustedes se puedan guiar y ir llenando esto eh, con una pequeña guía, ¿va? Que les puede ir definiendo claramente lo que ustedes quieren o pretenden investigar. Ahora, un ejemplo, ¿va? Cuando cuando nosotros definimos los temas, voy a buscar los temas donde están. Aquí está. ¿Logran ver mi pantalla, compañeros y compañeras? Sí, licenciado. Ok, todos nosotros aquí tenemos, por así decirlo, un problema, ¿verdad? Honduras tiene un montón de problemas. Lo importante es, pues, bueno, si tomamos un tema es porque vamos a hacer un aporte. Este aporte es nuevo, debe de ser algo nuevo, algo que nadie haya investigado y que sea relevante y que a la gente le importa. Porque si no, entonces, ¿para qué hacemos una investigación? No tiene sentido hacer una investigación si no hacemos un aporte, ¿verdad? Si nosotros empezamos a hablar de algo que ya investigó alguien más, entonces, ¿cuál es el aporte que nosotros estamos haciendo? Ninguno. No estamos haciendo ningún aporte. Ahora, ese es el rol del investigador, hacer un aporte a la academia, al rol donde este investigador se desempeña. Entonces, por ejemplo, tomemos un ejemplo aquí, un tema que no tomaron ninguno, vamos a ver. Si hablamos digamos, del tema, el último tema que nadie tomó, del tema educación, hagamos como que vamos a hacer este tema de educación, como qué problemas pueden identificar con solo hablar de la política educativa, qué problemas podemos decir de la política educativa. La de escuela, sí. Ajá, los edificios son el problema. O sea, las estructuras son los problemas. La metodología. La metodología. Ajá. Son ideas, está bien. Pero piensen en los problemas, como qué es lo más importante si hablamos de una política educativa. ¿Qué es lo más importante? El acceso a la educación pública El de acceso. manera, Ajá. de manera uniforme para todos, ya sea rural o urbano. Ajá, a la educación, ¿verdad? Está bien. Ahora, ¿podemos decir que eso está en la ley? Sí. Sí está en la ley. Ok. Ahora, investiguemos un poco más de eso. Ustedes me van a decir, ¿y cómo investigo eso de la ley? Pues, precisamente tenemos la Constitución de la República. Entonces, yo puedo investigar dónde está la Constitución más vieja. Voy a poner un ejemplo. Creo que aquí yo colgué creo Honduras. Yo colgué la Constitución más vieja. Vamos a ver, marco legal, aquí está. Igual, la Constitución habla de eso, del acceso. Esta es la Constitución de la Gaceta también. Aquí está. Tiene textos y toda la cuestión, ¿va? Pero habla del acceso a la educación, ¿va? Entonces, si uno quiere buscar esto en digital,
igual, también uno lo puede hacer. Acceso, Constitución, perdón, de la República de Honduras. Este documento también está en digital. Miren, aquí está Constitución de la República de Honduras. Entonces, si buscamos el término educación, miren qué dice acá. Los padres están obligados a alimentar, asistir y educar a sus hijos durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. El Estado brindará protección a menores cuyos padres estén hipotetizados para proveer su crianza y educación. Vamos a ver qué más habla de la educación. Todo niño deberá de gozar los beneficios de seguridad y educación. Tendrán derecho a crecer y desarrollarse con una buena educación, para la cual deberá proporcionar una madre. Aquí está educación. Miren, y aquí es la Constitución, o sea, la que está sobre todas las leyes. Miren. Entonces, usted se puede amparar. El artículo 125 habla del tema de educación. El artículo 141 habla sobre cómo se determina esta educación. Miren, y hay un capítulo entero de educación. La educación es función esencial del Estado para la conservación y fomento y difusión de la cultura, la cual deberá proyectar sus beneficios a la sociedad sin discriminación de ninguna naturaleza. La educación nacional será laica y se fundamenta en principios esenciales. Y uno va mencionando los artículos en los cuales uno puede ir como metiéndole carnita al tema educativo. Miren. Ok, ahora, si nos vamos al tema de tratados internacionales, hay que entender que la Constitución de la República es más o menos así. Constitución, abajo están las leyes, ¿verdad? De la Constitución, abajo de la Constitución están las leyes, y abajo de las leyes están los reglamentos. Reglamento y abajo de los reglamentos y normas técnicas. Entonces, encima de la Constitución, ¿qué creen que hay? ¿Hay algo encima de la Constitución? Compañeros y Las compañeras. leyes internacionales. Exacto, es correcto. Están los acuerdos y tratados internacionales. Eso está por encima de la Constitución. Entonces, este es como un orden jerárquico en el cual uno puede tener como carnita. Hola, Julio, no. Y dígame, Julio, ¿por qué no? Los tratados se someten ante la Constitución. Es cierto. Es cierto. Artículo 17 de la Constitución. Déjame ver. 17. ¿Qué dice? Está en la Constitución. Pero mire lo que dice. Cuando un tratado internacional afecta una disposición constitucional, debe ser aprobado por un procedimiento que rige la reforma constitucional. El precepto constitucional debe estar modificado en el sentido del mismo tratado antes de proceder. Pero no sé qué habla del artículo 17. Simplemente habla de que este tratado debe estar en consonancia con la misma Constitución, siempre y cuando no la afecte. Pero no sé si hay una jerarquía ahí, pero no debería entrar en conflicto, como dice el artículo 18. Ahora bien, si nos vamos al tema de acuerdos y tratados, hay una escala, sí es cierto. Por ejemplo, en el tema del subsector eléctrico, que es el tema que yo manejo, nosotros tenemos la Constitución de la República, pero asimismo tenemos el Tratado Marco del Mercado Eléctrico Regional, que es el que tenemos acá. O sea, el Tratado Marco del Mercado Eléctrico Regional es como transamos energía eléctrica dentro y fuera del país, ¿verdad? Este es el Tratado Marco del Mercado Eléctrico Regional. ¿Verdad? Entonces, sí hay una especie de consonancia que nosotros tenemos que tener. Al igual, cuando el Estado de Honduras firma tratados internacionales, nosotros debemos de someternos como país. ¿Cuáles son los tratados internacionales? Bueno, tenemos la Agenda 2030, esa es una. La Agenda 2030, pues, es un convenio internacional que firma el Estado de Honduras con países de toda la región. Y de eso tenemos la Agenda 2030, que habla, por ejemplo, dentro de los temas torales, es los objetivos de desarrollo sostenible. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible tenemos varios, miren. Dígame. Ahí entran los tratados de libre comercio también, ¿verdad? Es correcto, es correcto. O sea, cuando los tratados de libre comercio no es que Honduras
es independiente y una isla, y que aquí se manda como quiera. Entonces, si se manda como uno quiera y digamos uno quiere exportar melones a Estados Unidos, entonces Estados Unidos no le va a decir, bueno, ¿y por qué no respetaste el tratado internacional? Nosotros te vamos a recibir los melones siempre y cuando respetes los tratados y normas internacionales. No es que te vamos a comprar porque sí. Entonces deben de haber acuerdos y tratados internacionales. Por eso es que muchos abogados, es cierto, hablan de que la Constitución está por encima de los tratados. Yo, sinceramente se los digo, yo no estoy muy de acuerdo con esa filosofía porque, por ejemplo, han habido, en el caso del sector eléctrico, había una discusión bien fuerte sobre ese tema que estaba encima de la Constitución, ¿no? Y al final, ¿qué hicieron? Invocaron a los tratados internacionales. Y los tratados internacionales son estos que les estoy mostrando ahorita. Entonces, el objetivo de desarrollo sostenible tenemos esta, que es la Agenda 2030. En la Agenda 2030, pues tenemos que hacer hincapié de que Honduras como país apuesta a varios objetivos. Entonces, en el tema de educación, por ejemplo, tenemos dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, porque por aquí está en la energía, el sector eléctrico apunta al objetivo 7. Es más, de alguno de ustedes tiene que apuntar a algún tipo de objetivo, ¿verdad? Ustedes tienen que identificar aquí a qué objetivo pueden abarcar, ya con el tema que les he dado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, claramente en tema de agua apunta a un objetivo. En rendimiento académico apunta a otro objetivo. Electricidad apunta a otro objetivo. No estamos desligados de eso. El tema de vacunas está relacionado con la salud, apunta a otro objetivo. El tema de la deuda externa tiene que ver con la economía, apunta a otro objetivo. Todos los problemas tienen que apuntar a un objetivo que es tratado de forma internacional y están definidos aquí: fin de la pobreza, cero hambre, salud, educación, igualdad de género, agua limpia, energía, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz y justicia social en temas de seguridad, alianzas para lograr los objetivos. Todos los problemas que nosotros, de cierta forma, abordamos tienen que ir alineados a un objetivo internacional. No solamente estamos apegados a la Constitución. No sé si voy explicando y me van siguiendo. Hola, hola. Sí. Entonces, como les explicaba, esto es parte de la carnita que le vamos a poner al tema. Entonces, ¿por qué es relevante este tema? Uno puede explicar muy a grandes rasgos de por qué tratamos de tratar un tema. ¿Por qué puede ser relevante la educación? Díganme, compañeros y compañeras. El tema de tener una política educativa. ¿Ideas? Pues yo pensaría, Lick, porque de ahí parte cómo se desarrolla un país. El nivel de educativo que tenga un niño va a depender mucho del éxito que tenga el país en general. Es correcto, es correcto. Y fíjese que para medir la educación, ¿verdad? De un país, los estándares internacionales hablan de la prueba PISA. Prueba PISA, educación. Entonces, la prueba PISA mide cómo está un país en términos de educación a nivel mundial, ¿va? Entonces, la prueba PISA mide matemáticas, mide español, mide... Estos son algunos referentes, ¿bien? Entonces, uno va alimentando la investigación que uno hace, ¿va? Y uno se puede ir comparando en términos de un indicador. Entonces, aquí ya les estoy dando otro parámetro, mis indicadores. Se compara con países, medimos cómo estamos. Ese es básicamente, pues, el rol de un investigador, compararse, ¿va? Como país. Miren los resultados de la prueba PISA. También, desgraciadamente, nosotros no estamos dentro de la OCDE, pero la OCDE OCDE es, para los que no conocen qué es la OCDE, es una organización de estándares internacionales, ¿no?
los países que están inscritos en la OCDE, pues se someten a lo que suscribe la OCDE, y es como un sello de garantía del país. Por ejemplo, bueno, nosotros vivimos aquí, tenemos un sello de calidad porque estamos inscritos en la OCDE, entonces es como un prestigio. Entonces, esto es básicamente cómo uno se puede ir midiendo, y pues el objetivo de los países es ir mejorando, porque tenemos que tener una línea base. Una línea base donde es como comparamos cómo estamos hoy, y pues estadísticamente vemos si mejoramos o no, ¿verdad? Eso es una línea base. Entonces en la línea base uno define una gráfica, vendría a ser algo así, y pues uno va definiendo si uno va creciendo en un indicador o va disminuyendo. Por ejemplo, una línea base en tema de seguridad de Honduras sería que la gráfica de homicidios vaya bajando. Ese sería lo bueno. Pero en términos de educación, una línea base es que un indicador por ejemplo, de rendimiento en matemática vaya creciendo. O sea, hay varias formas de ver un indicador. Entonces, ¿cuál es el problema? Definimos claramente cuál es el problema y partimos desde un enfoque epistemológico. Ahora, los enfoques epistemológicos, yo ya les compartí una imagen donde pues podemos hacer varios abordajes. Esta imagen no sé si ya la tienen, se las compartí, ¿verdad? Compañeros y compañeras. Sí, ya. Entonces, uno puede hacer un abordaje exploratorio, descriptivo, explicativo, cualitativo, mixto, documental, de campo, inductivo, hipotético, deductivo, sintético. Aquí hay varios abordajes que uno puede hacer, aplicado a la teoría, transversal. En muchas de las investigaciones que ustedes van a hacer, pues yo diría que algunas pueden ser de tipo descriptiva, otras pueden ser de tipo exploratoria, otros pueden ser de tipo explicativa, pero uno tiene que explicar porque aquí hay una pequeña explicación para cada una de ellas. Igual, el instrumento que ustedes van a usar depende del tipo de tema. Por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que hay unas investigaciones que tiran más a cualitativa porque describimos un fenómeno, pero no necesariamente sacamos datos. En otros sí, sacamos datos, ¿no? Entonces, o puede ser un estudio mixto, que describimos cualidades, pero a la vez sacamos datos. Entonces, esas son como las formas, ¿no? Ahora, en grado de manipulación de variables, por ejemplo, cuando hablamos de manipulación de variables, estamos hablando de experimental, cuasi experimental, no experimental. Estas variables van ligadas al problema. Ahora, quiero hacer énfasis de que las variables salen del problema. Entonces, uno puede decir, ok, para centrar un poco más el tema que me dio el licenciado, pues veo que está muy amplio, pero me gustaría acotarlo y delimitarlo un poco más. La política educativa, ¿pero en qué? ¿En qué sector? ¿En niños? ¿En estudiantes de universidad? ¿Colegio? ¿Escuela? ¿Kinder? ¿A qué tipo de educación? Entonces uno delimita un poco más el tema y lo pueden hacer, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque estudiar toda la política educativa, de todos los de primaria hasta secundaria y universidad es demasiado complejo. O uno puede definir claramente, por ejemplo, que es la que más estadística hay, es cuántos jóvenes llegan a la universidad. Entonces, de un porcentaje. Entonces, uno tiene que definir claramente. Ahora, otra cosa que es un elemento bastante importante a tomar en cuenta es la causa y efecto que esto produce. Si uno tiene claramente la causa y efecto, pues es importante. Entonces, partimos de una causa y su efecto. Ahí, para ir definiendo el problema. Entonces, cuando uno tiene la causa y efecto más o menos claro, bueno, entonces uno define también el tiempo. Y también define el lugar. O sea, uno con esto va, entre paréntesis, delimitando. ¿Por qué? Porque el tema puede ser a veces muy amplio. Entonces es necesario definir, ok, esta es la causa, este es el efecto, este es el tiempo y lo delimito. Entonces, para darles un ejemplo rápido,
por ejemplo, está hablando del tema de educación. Puede ser un problema acceso a la educación universitaria acceso a la educación universitaria y para ir delimitando como el espacio, acceso a la educación universitaria en la en el para hacerlo un poco más pequeño sería en la ciudad de Danlí. Danlí con acento. Y para ponerlo con más tiempo puede ser de 2010. Para poner un periodo de tiempo del periodo. Y aquí pues van haciendo esto un poco más pequeño. O sea, lo que estoy delimitando aquí son varias aristas que ya les puse. La causa, el efecto, el tiempo y el lugar. Acceso a la educación universitaria nacional y del periodo, por poner un ejemplo, 2010 al 2015. A nacional o lo podemos hacer global. No importa, como es un estudio comparativo a nivel centroamericano, acceso a la educación universitaria a la educación universitaria en Honduras, sí, porque tenemos datos, ¿va? En Honduras, del periodo 2010 al 2015, podemos hacerlo así, estudio comparativo, acceso a la educación universitaria, acceso a la educación universitaria en Honduras del periodo 2010 y su efecto en la calidad de vida de sus habitantes. Estudio comparativo con la región. Miren cómo lo voy puliendo. O sea, aquí hay que ponerle mente a la forma de redactar. Entonces, vean aquí, acceso a la educación universitaria, lo delimité un poquito el tema de Honduras, puse un tiempo, ¿verdad? Delimité el lugar, aquí está delimitado el lugar. Efecto comparativo con la región, este es el efecto. El acceso a la educación universitaria, estamos hablando del tema de educación. Comparativo con la región, sigue siendo parte del contenido y su efecto en sus habitantes. Y este es el otro pedacito, ¿no? Aquí está, ¿bien? Entonces, ya con esto, pues uno ya puede ir como delimitando variables. Pero si uno no tiene las variables salen del problema. Entonces, ¿qué es una variable? Bueno, acceso a la educación. Esa es una variable. Otra variable, calidad de vida, miren. Ahora, estas variables van ligadas a indicadores, ¿va? Entonces, estos indicadores uno los va definiendo aquí, cifras. Entonces, si hablamos de educación, tenemos, por ejemplo, en la biblioteca que yo les di, biblioteca, me pueden interrumpir, no hay ningún problema, si tienen dudas. Yo ya les di una biblioteca, entonces en la biblioteca, que por cierto también está en el campo virtual.
Biblioteca. Aquí tienen Our Working Data, que habla un poco más de educación, ¿verdad? Y uno puede ir complementando estos temas educativos, ¿verdad? Aunque casi no me gusta. Creo que el Banco Mundial da buena estadística. Banco Mundial, aquí está Data Bank, el World Bank, el Develop Indicators, dan unos buenos indicadores. Y sería bueno que también, pues, sondeen unos indicadores aquí en el Banco Mundial. Muy buena información, por cierto, esta de acá, que les pueda complementar para su investigación. ¿Verdad? Entonces, uno define la base de datos. Aquí está el indicador del Banco Mundial, país, y acceso a los combustibles, acceso a la electricidad, que está pegado con varios de los temas que ustedes ya tienen, ¿bien? Propiedad de cuenta, propiedad intelectual, a programas de seguridad, tasa de matrícula. Miren, tasa de matrícula va ligado con lo de nosotros. Bien, pudo haber sido un indicador que yo pude haber tomado. Tasa de matrícula primaria de niñas, ingreso neto, puede servir para temas económicos. El tema del ahorro. Bien, aquí hay varios indicadores que ustedes pueden ir midiendo y comparando con otros países. ¿Ya lo habían visto esto alguna vez, compañeros y compañeras? No, No, Lick. Lick. Nadie había visto esto, cómo sacar bases de datos. No, Lick. Entonces aquí están varios indicadores, ¿verdad? Que ustedes pueden ir echándole un ojito a muertes, miren, relacionadas con batallas, incidencias, cobertura, esto tiene que ver con temas de salud, ¿verdad? Y la fuente es bastante confiable, el Banco Mundial, no es cualquier institución que se las está dando. El tema del PIB, gastos y bienes, ahorro, importación de bienes y servicios, tasa de participación de la fuerza laboral en mujeres. Miren, esto puede servir para temas económicos que ustedes tengan. El tema de industria, miren cómo va creciendo. El tema de mortalidad, esto tiene que ver con temas de salud. ¿Cómo está el sistema de salud? El tema de innovación tecnológica, ¿qué tanto exportamos a nivel de tecnología? El tema de exportación de mercancías, ¿qué tanto exportamos? Importaciones también. Y aquí uno puede ir eligiendo población femenina, tipos de poblaciones entre 16 a 64 años. Y aquí hay una barbaridad de variables. Variables que ustedes pueden ir como eligiendo para ir determinando ciertos valores. Por ejemplo, vamos a analizar estas jóvenes con VIH de 15 a 24 años. Voy a desmarcar el otro. Entonces, uno con esto puede ir definiendo, bueno, el país es Honduras, lo quiero comparar con, vamos a ver, ¿con qué país? Guatemala, lo comparamos con Estados Unidos. El Salvador, comparamos con Costa Rica. Fíjate que no había Estados Unidos por acá. Vamos a ver Francia, Austria, Colombia. Vamos a ver cómo estamos con el tema del VIH. Solo para tener un ejemplo. Series. Esto es para correlacionar variables, o sea, se correlacionan variables con otras. Pero por momentos dejémoslo así. Ahora, bueno, y aquí defino la escala de tiempo donde yo quiero analizar estas variables. Yo tengo el país, la serie que es de VIH. Ahora quiero analizar, digamos, 2019, 2018, 2017, 2015, esos años. Vamos a ver, y vamos a compararnos con la región. Y con otros países que nada que ver con la región. De aquí está, ¿eh? Jóvenes con VIH y bajamos la base de datos, ¿no?
descargar. Este ya la base de datos del Banco Mundial. ¡Pum! Les va a aparecer un Excel, así como este que les estoy mostrando acá. Spreadsheet, source. Creo que me faltó un indicador. Déjenme ver. O no lo bajé bien. Déjenme ver. Agregar la serie. Sí, tengo que agregarle la serie. Vamos a correlacionarlo con base de datos. Aquí. Estadísticas de desarrollo. Víctimas de contaminación. Sí, ese está bien. Agregar país, serie. Añadir tiempos, gráfico. ¿Será que agarré países que no tienen nada que ver? Armenia, Austria, Salvador, Colombia. Quitemos Colombia, Guatemala. Este es América Central. Ahí. Y bajo la base de datos. Qué raro. Aquí está. Pero el gráfico, ¿dónde está? Los metadatos. Aquí. Este es... De ya con estos datos uno va comparando. Aquí está, ¿ve? Pero no veo los datos. Infected, no. No me está bajando los datos. Sería este creo que es. Infected, no. Necesito ver los datos. Es que algo no lo estoy apretando. Vamos a ver. Sobresalir. Voy a poner otra base de datos. Déjenme ver. Si es que se le baja un archivito en Excel. Ese es el... Pero voy a limpiar esto. Ahí, país. Vamos a poner Honduras. Vamos a poner países de aquí nomás. ¿Dónde está Honduras? Que ya no lo veo. Honduras aquí. Ajá. El Salvador. Y Costa Rica, ¿dónde está? Aquí está. Bien. Serie. Comparándolo con el PIB. Generalmente se compara con el PIB. PIB. Jóvenes con SIDA. Ajá. Y ¿dónde está el PIB? Cobertura, nivel educativo. GDP es nivel de intensidad. Porcentaje del PIB, aquí está. Y la hora. Ajá, ahí está. Muy bien. Aplicar cambios. Qué raro, no me está bajando esto. No, de voy a agarrar otro dato mejor. Dato. Qué raro, será porque no lo estoy seleccionando aquí. Indicadores. Intil, base de datos. Serie de país. Ajá. Voy a agarrar más años, vamos a ver. La imagen.
Sí, porque aquí tengo que compararlo con el PIB. Entonces, básicamente, pues es esto, ir comparando. Voy a hacer un ejemplo más específico de este porque creo que no me está saliendo bien con el VIH. Pero igual, tenemos otras bases de datos, por ejemplo, acá, que estos son más fáciles. Del BID, ya les voy a enseñar, del Banco Mundial les voy a mostrar un ejemplo más clarito en la próxima clase. Creo que quedan 8 minutos. Pero el tema es que hay fuentes, ¿verdad? Entonces uno tiene que ir definiendo estas fuentes. Luego, si nos vamos aquí a datos, pues uno va poniendo aquí, por ejemplo, si son datos del Banco Mundial, pues uno define, ok, datos del Banco Mundial. Uno define dónde van a ser las fuentes. Our World in Data. World in Data. Hay otra bien bonita que yo tenía aquí, por ejemplo, que es de una revista. Esta City, no. Investigaciones, no. WIPO. Esta creo que es. Una revista como negra con amarillo. Y Doing Business, este es de el indicador de negocio. Hay otros indicadores que hablan del tema de, por ejemplo, cómo está el tema de negocio con relación a otros países. WIPO creo que no me carga este. Esto es una revista negrita. Esta es de, perdón, esta es de propiedad intelectual. Heritage Index. Global Seed de Harvard. Este ya está. Biblioteca. ¿Dónde está esta? Clasificación, periodismo. The Global Economy está muy bonita. Esta es la que les decía que es como en amarillo y negro. Aquí está, aquí está el tema de infecciones, ¿no? Infecciones de VIH y uno, aquí, él hace lo mismo que la del Banco Mundial. De hecho, creo que la base es compartida. Entonces, si nos vamos a América Central, Latinoamérica, aquí compara. Y hace un ranking, por ejemplo, de cómo estamos con el VIH y lo hace por años. Pero la base es la misma, el Banco Central. Uno puede ir descargando datos y uno los pone como en una escala. Igual, aquí hay otros más manejables, ¿bien? Que uno puede ir definiendo. Y les puede servir. Esto se puede trasladar, o sea, si lo ven en inglés, lo pueden pasar a español. Y pues no hay ningún problema. Aquí están los indicadores y uno pues puede ir manejando estos indicadores en función de lo que uno ocupe. Lo importante es tener indicadores, eso sí. Fuentes, libros, autores, bueno, uno define con RESTful IntelliJ, que es esta base de datos que ya les dejé yo acá, donde uno puede ir definiendo como posibles autores o las mismas entrevistas que uno pueda ir sondeando. Lo importante es tener como una basecita de datos de donde uno puede sacar información. Eso es básicamente. Y hipótesis. Bueno, uno formula una hipótesis sobre un posible acotaje con esto. Lo importante es que le pongan cabeza a cada palabra que ponen con este mapa para que, porque de aquí sale todo lo que acabamos de decir en la pizarra. Entonces, eso básicamente. No sé si hay dudas, consultas con todo lo que acabo de decir, compañeros y compañeras. ¿Todo está clarito? ¿Como el agua? Si tenemos alguna duda, licenciado, al momento de estar haciendo, podemos escribirle a su correo para despejar. Claro, esa es la idea. ¿Tienen dudas con algún segmento? Me escriben y me piden una cita para despejárselas. Siempre durante la hora de clase, ¿no? No hay ningún problema. Eso es. Igual, fin de semana yo los puedo atender, pero en la tarde. Y con todo gusto les despejo la duda. ¿Verdad?
Entonces, eso es básicamente. ¿Estamos claros con el tema del plagio, compañeros y compañeras? Eso necesito que lo corrijamos. No podemos estar poniendo temas plagiados, pues eso no es válido. Y yo esperaría que pues vayamos trabajando el tema de los ítems que yo ya les dejé para el domingo. Igual, recuerden que va amarrado también con el tema de la matriz de congruencia, que es lo próximo que sigue. ¿Verdad? Que en la matriz de congruencia vamos definiendo lo que es problema, objetivo general, específico, marco teórico, hipótesis, indicadores, instrumentos. Después de que tengamos esto ya bien claro, pues vamos definiendo lo que es el protocolo editable, que ya les dejé el protocolo para que lo vayan viendo. El protocolo editable es este formato que ya está en el campo subido y va arrancando con todo esto. Ustedes pueden ir trabajando con todos los documentos, ¿verdad? Y en la medida van avanzando, pues yo les voy diciendo si algo va bien o va mal, ¿verdad? ¿Estamos, compañeros y compañeras? Sí, 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 Entonces, a trabajar se ha dicho. Yo hablo y hablo y hablo, pero no recibo retroalimentación, pero esperaría que ustedes se pongan a trabajar. ¿Vale? Esperaría. Esta es una clase bastante pesada. Sí les quiero aclarar eso. No escriban por escribir y por salir del paso. Hay que ponerle mente a lo que uno va a escribir, eso sí. La asistencia la hago siempre al inicio o al final. No, la puede hacer al inicio o al final, no hay ningún problema. Y una cosa antes de que se vayan, marque su asistencia. No se olviden marcarla acá para yo llevar el registro, ¿verdad? Eso sería todo por hoy. Descansen. Y ya saben, cualquier consulta estoy a las órdenes de ustedes. Saludos y buenas noches. buenas noches. buenas noches. Buenas noches, Link.